bienvenida a Marta Cuevas. Ella es líder en la industria de la tecnología. Ella tiene más de 25 años en experiencia en diferentes empresas como Google, Microsoft y Oracle, y actualmente es la directora de ventas de LTS para LinkedIn en Hispanoamérica. Bienvenida, Marta. También nos va a acompañar Gerardo Sáenz. Él es un emprendedor y tecnólogo. Él es cofundador y CTO de Territorium, esta plataforma de educación que es EdTech. Impacta a más de 12 millones de personas en 15 países. Bienvenido. Mauricio Reynoso es líder regional en recursos humanos, director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR, y también presidente de la North American Human Resource Management Association. Bienvenido, Mau. Gracias. Y finalmente completa el panel Santiago Vázquez, doctor en economía y especialista en liderazgo y gestión de personas. Él desarrolló un modelo pionero de felicidad en el trabajo y dirige iniciativas de liderazgo orientadas al florecimiento humano y, como mencionó Ignacio, su metodología es la que se está implementando en Cantabria, ¿verdad? Pues muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar preguntándote, querida Marta, basando en todos los datos a los que tienes acceso, que queremos saber todos, ¿cuál es la competencia del futuro, ya sea dura o suave, que las empresas están priorizando hoy? Y si la podemos adquirir cualquier ser humano común y corriente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Soy ex lasallista, ¿no? Entonces, bueno, me encanta bienvenida regresar al alma mater. Bueno, mira, como me encanta esa pregunta, vamos a dividirla en dos, es dentro de LinkedIn, en mi trabajo de todos los días, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y si yo pudiera recomendar una habilidad, no va a ser una habilidad técnica, es una habilidad blanda y es aprendizaje continuo y adaptación, que son las dos. Y siempre hago la referencia como, por ejemplo, estamos en un videojuego, ¿no? Algún momento todos fuimos gamers, ¿no? Nos gustó. Y es como estás en el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y ya te conoces la historia, ¿no? O sea, tienes los mismos personajes, los mismos obstáculos, etcétera, pero en muchos videojuegos hay un mundo oculto, ¿no? Y cuando llegas a ese mundo oculto, te das cuenta que todo lo que sabías anteriormente no sirve de nada. Y el que va a ganar es aquel que aprende más rápido y se adapta más rápido. Y eso es lo que está pasando hoy en el día al día en el ámbito laboral. Aquello que está sucediendo hoy no es que el mercado esté roto o esa ansiedad laboral que muchas de nuestras nuevas generaciones tienen, es que está cambiando y la velocidad con la que está cambiando es muy fuerte. Es cómo nos adaptamos a esos cambios. Y es ahí donde entra la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es una habilidad, es cómo yo estoy utilizando la inteligencia artificial para ser mucho más productivo en mi día a día. Y eso se aplica a cualquier tarea, ¿no? Cualquier tarea, cualquier profesión, es cómo lo estoy utilizando. Y hoy está dentro de los datos de LinkedIn, es el 40%. Quien utiliza la inteligencia artificial es un 40% más productivo hoy, así de sencillo. Y eso se une a otro de los grandes tópicos que existen, es cómo están cambiando las habilidades hoy. Dentro de LinkedIn, uno de los estudios que se llama Economic Graph, que está público para todos, te dice que de aquí al 2030 las habilidades están cambiando un 70%. ¿Qué quiere decir? Que yo, Marta, para seguir estando en LinkedIn, en el puesto actual, tengo que aprender 70% de habilidades nuevas, solo para seguir siendo tan productiva como hoy estoy siendo productiva. Entonces es muy importante que todo lo que estamos hablando hoy y estas nuevas generaciones aprendan eso. No se trata de cuánto, o sea, por supuesto que el aprendizaje que tenía anterior es importante, pero es qué tan rápido estoy aprendiendo, qué tan rápido me estoy adaptando. Y doy dos tips más que siempre le digo al equipo. Uno es, ¿cómo lo aplicas en la práctica? No es teoría, ya no es únicamente teoría, es cómo aquello que estoy aprendiendo lo hago en la práctica. Y la última que siempre digo es, compártelo en tus comunidades, ¿no? Y ahí doy un ejemplo de las personas que han sido muy exitosas, es, no soy experta, ¿no? Y no voy a esperarme a ser experta para compartirlo.
¿no? Sino en redes puedes decir, esto es lo que estoy aprendiendo y esto es como lo estoy aplicando. Y no sabes la riqueza que se crea en las comunidades para decir, yo también lo estoy aprendiendo y esto es lo que yo recomiendo esto, ¿no? Y eso es crear comunidades, que es algo muy importante que se necesitan hoy en estas nuevas generaciones. ¡Guau! Me acaba de caer un 20, Marta, no sabes. Querido Gerardo, tú eres líder en EdTech. ¿Qué herramienta o metodología concreta puede implementar una universidad como La Salle para personalizar el currículo de aprendizaje y adaptarlo a la velocidad de la demanda de esta época? Sí, yo creo que muy en línea con lo que mencionas, o sea, el mundo está cambiando demasiado rápido, cada vez más rápido. Hay mucha ansiedad por el futuro, claro. Creo que es algo similar a la revolución industrial, ¿no? Que mucha gente decía, nos vamos a quedar sin trabajo. Creo que hay una sensación similar con la inteligencia artificial, que yo creo que no es cierto, que la inteligencia artificial más bien va a dotar a cada uno de nosotros, en el contexto en el que estemos, de habilidades de creación de cosas nuevas. O sea, qué maravilla que ya todos podamos ser desarrolladores de software, porque cada quien tiene un contexto muy particular, resuelve problemas ahorita artesanalmente, voy a decirlo así, y ahora va a poderlos resolver ellos mismos desarrollando sus propias tecnologías, software, no sé, creo que yo estoy muy emocionado del futuro que viene. Pero bueno, regresando al tema, yo creo que las universidades tienen que también entender que los ciclos están cambiando muy rápido. Una universidad lleva un ciclo de 3 años, 4 años, pero las cosas están cambiando, ahora sí podría decirlo que cada 6 meses, y yo creo que es mucho más rápido, ¿no? Al menos desde el contexto de la tecnología, lo que había en diciembre ya es completamente nuevo ahora en abril, ¿no? Quienes estén familiarizados con el tema de agentes de inteligencia artificial, OpenClaw nació en enero, ¿no? En el 2025 no existía ese paradigma. Entonces todo está cambiando demasiado y yo creo que las universidades tienen que entender y atender estos cambios, formar personas que puedan adaptarse rápidamente y también que empiecen a granularizar, en vez de hablar de materias, empezar a hablar de habilidades, de competencias que le permitan también al estudiante no nada más colocarse en el mercado laboral mucho más fácil, basado en las competencias que va adquiriendo, pero también que le permita al estudiante tomar mejores decisiones y decir, a ver, yo soy bueno en esto, tengo estas habilidades, tengo estas competencias, y así reducir la brecha entre el empleo y la educación, porque definitivamente hay una brecha. Y cada vez más, o sea, vemos eso, al menos en el caso de nuestros clientes en varias universidades, que el estudiante o el recién egresado ya está haciendo su currículum con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pues ya, ¿cuál diferencia hay entre el currículum A con el currículum B? Ya no hay, sino son esas competencias verificables que pueda presentar ante el mercado laboral. Y que también creo que algo importante es que con la inteligencia artificial puedan también descubrir cuáles son esas rutas que pueden tomar y que consigan ese empleo que verdaderamente quieren, ¿no? Yo creo que todo parte también desde problemáticas anteriores a entrar a la universidad, como la vocación, que es también un problema. Muchas veces un alto porcentaje de los estudiantes no elige la carrera que en verdad querían, no sé cómo decirlo, o sea, al final terminan arrepintiéndose y cambiándose, o terminan, en mi caso yo estudié electrónica y me terminé dándome cuenta que eso no es lo que quería, pero bueno, entonces creo que también las instituciones tienen que adoptar la inteligencia artificial como un factor
importante en todo esto, en los procesos para hacerlos más dinámicos, más personalizados al estudiante y poder de alguna manera pues estarse actualizando a los ritmos que hoy demanda el mundo. Por supuesto. Y justamente hablando de la inteligencia artificial a la hora de emplear y filtrar candidatos, Mauricio, en ética e inteligencia artificial, ¿qué procesos podemos implementar en las empresas justamente para evitar sesgos que nos puede dar la inteligencia artificial en procesos clave como evaluación de desempeño, como reclutamiento? Bueno, primero 2 temas. Uno, estoy muy impresionado de cómo se aprende todos los días. No sabía que Marta era una videogamer profesional. Me dejó sorprendido esto de los mundos ocultos y demás. Bueno. Segundo, ya muy en serio, felicitar al maestro Néstor, al señor rector, a todo La Salle. Me encantó el lema de La Salle Connect, sobre todo conexiones que enlazan, ¿no? Que unen. Para mí eso es fundamental, siempre ha sido fundamental, pero en un mundo que está yendo rápidamente a la despersonalización, no hay otra forma de salir adelante que uniéndonos y conectando. Así que mi reconocimiento y felicidades. Gran acierto. Ahora sí que me preguntabas. No, no es cierto. Aquí traigo como nos pidieron hacer nuestra tarea, sí hice la tarea, pero estrellita, puntito. Exacto. La verdad es que es un tema que yo traigo muy, muy arraigado, si vale la expresión, porque algo que sí me ocupa en términos de inteligencia artificial, sobre todo cuando se trata de interacción humana, como se da en las empresas, es los sesgos, ¿no? Y que la inteligencia artificial, en general la tecnología, el mundo digital, empiece a subordinar al ser humano cuando yo estoy convencido que debe ser al revés. El mundo digital debe subordinarse al ser humano. Y hoy vemos jóvenes y adultos incluso que su vida está siendo ya la tecnología. Hablando de filtros en recursos humanos, comentas, por ejemplo, atracción de talento. Algo que yo creo que lo que traigo son 10 puntos, pero aplica a cualquiera de los procesos de interacción humana en una empresa en particular, pero en general. Primero, transparencia y explicabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que entendamos cuál es el mundo del algoritmo. De hecho, en el mundo del algoritmo estamos inmersos desde… a ver, ¿cuándo se bajaron su primer playlist de Spotify? Piénsenle un poquito en eso. Esos son algoritmos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como mentor de Endeavor y en una de las empresas que son creadores de contenidos, creada hace 16 años, ya había un grupo dedicado exclusivamente al análisis de datos. Incluso al director general yo le decía, tú no tienes neuronas, tú tienes algoritmos, maestro, o sea, es lo único que gira en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, la aplicabilidad de entender el mundo de los algoritmos es fundamental. Esto es un crítico, el segundo punto, la equidad y la no discriminación. Si tú pones un filtro como el que profesionalmente nos ofrece LinkedIn, donde a cada posición, mi querida Marta, no sé, tú debes tener la cifra, pero la cantidad de candidatos que aplican para una posición es enorme. Entonces nos simplifica el proceso en recursos humanos, sí, con un apropiado filtro, pero ahí entra la capacidad humana de ahora sí, entonces vamos a ver de todos estos seleccionados quién sí, quién no. Me interesa muchísimo que trabajemos el tercer punto, privacidad de datos. Recursos humanos estamos más que obligados a cuidar la integridad de datos de todos los que colaboramos en una organización, pónganle mucho ojo a eso. En nuestra mesa hablábamos justo con Gabriel, que dirige la Facultad de Ingeniería, sobre la ciberseguridad. En el último foro, los 2 últimos foros de Davos, del año pasado y el de este, se habló de que la ciberseguridad es la preocupación número 1 de los CEOs. Oh, wow. Y dentro de las profesiones que más están buscando, expertos en ciberseguridad. Responsabilidad y rendición de cuentas. ¿Quién es responsable de las decisiones tomadas por la inteligencia artificial? Seguridad y confiabilidad, como ya les comentaba. Protocolos en caso de fallas o decisiones incorrectas. Otro filtro, un sexto, sería ¿qué impacto tiene en el empleo y el bienestar? Que tengamos claro
que la inteligencia artificial no sustituye al talento humano. A ver, rápidamente, yo no soy, digo, no necesito decírselos, pero no soy generación centennial, ¿verdad? O sea, yo sí escribía mis trabajos universitarios en una Olivetti, mi primer secretaria tenía una máquina de IBM con esfera, pero una de las empresas para las que trabajé me preparó a manejar Office, correo electrónico, tenía mi desktop. ¿Perdí mi trabajo? No, desarrollé nuevas habilidades, como lo decía Marta también. El uso proporcional y finalidad legítima, que quiere decir que utilizamos la inteligencia artificial para tener datos y eficientar nuestros procesos y tener tiempo para aprovechar nuestro talento. Sin duda, inclusión y accesibilidad, que las herramientas sean accesibles a todos nuestros colaboradores, fundamental y más ahora que estamos hablando de ESG y el aspecto básico de sostenibilidad, pero también la gobernanza que hay en el manejo de las políticas internas y finalmente una evaluación continua y mejora que asegure que todo lo que les acabo de decir está en su lugar. Claro. Rápidamente, creo que ya me acabé mis Muy bien. 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Gracias. De esta forma estamos obteniendo algo valioso de cada uno y también teniendo la oportunidad de escucharlos a todos. Querido Santiago, tu modelo es un modelo pionero centrado en el florecimiento humano y en la felicidad en el trabajo, que son temas quizá no concretos o no tan tangibles. ¿Cuál es el paso más práctico que un líder puede dar para que este concepto de trabajo con propósito sea una experiencia diaria y medible para los equipos? Bueno, pues antes de nada, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a SAIE, estoy encantado de estar aquí. Además, celebrando el cumpleaños de mi querido amigo Edgar Rosas, un gran líder en el ámbito del desarrollo del liderazgo positivo. Pues bien, en primer lugar me gustaría hacer una reflexión y es que, como ya se ha dicho, podemos preocuparnos por los millones de puestos de trabajo que se van a destruir. Eso no nos va a ayudar a nada, más que a angustiarnos. Y podemos pensar también en que si se van a destruir 92 millones de puestos de trabajo, de acuerdo con el World Economic Forum, al mismo tiempo se van a crear 190 millones de puestos de trabajo, como podemos tomar como referencia precisamente la revolución industrial que mencionaba Gerardo, ¿no? Por lo tanto, hoy toca, más que nunca, a pesar de la dificultad, ser positivos, optimistas y pensar en qué tengo que hacer yo, qué tiene que hacer mi organización para adaptarse a los nuevos desafíos. Y ya se ha mencionado, ¿no? De alguna manera, en comportamiento humano, pues tenemos muchas ideas, ¿no? Y creo que uno de los retos de la gestión de las personas es medir más. Medir significa, lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede mejorar. Y en comportamiento humano a veces tenemos la frustración de que como no lo podemos medir con un barómetro, una cita métrica, y no lo podemos poner con 2 decimales, parece que tiene menos peso el valor de la medición. Sin embargo, no es así. Y, por ejemplo, en Google midieron, ¿no?, preguntándole a toda la plantilla de la organización cuál era la cualidad que querría que tuviesen sus líderes. Y la primera, que ya se mencionó en la mesa anterior, era que las personas quieren tener un jefe, un líder, que tenga habilidades como líder coach. Es decir, que me ayude a aprender, a crecer y a desarrollarme. Y en ese sentido recuerdo en un proceso de coaching con un vicepresidente de Audi México, que cuando yo le pregunté cuáles eran los éxitos de los que sentía más orgullo, me habló de que 37 personas que habían empezado a trabajar con él, hoy tenían puestos directivos dentro del holding, dentro de la organización en distintos países. Si queremos ser felices, seguramente tendremos que enfocarnos en contribuir a la felicidad y al crecimiento de los demás, en vez de intentar atesorarlo como si fuese algo que si los demás tienen no lo tengo yo. Porque precisamente, y como se dijo en el panel anterior, aquí prima el principio de abundancia. Cuando uno tiene un hijo, le ama 100, y si tiene 2 hijos, no divide 100 entre 2, sino que ama 2 veces 100, e incluso cuando tienes 7 o 17. Eso lo mismo lo podemos aplicar a las organizaciones. Tenemos que preocuparnos, que es un concepto muy interesante de la psicología positiva, acuñado recientemente, que es el mattering, que recoge buena parte de las cosas que ya se han dicho, y es que te importe genuinamente el equipo, las personas que lo conforman. Y en ese sentido, pues ya tenemos algunas luces, se han mencionado cosas que vamos a necesitar en el futuro. Para ser un líder coach, en mi opinión, un líder no puede no tener autoconocimiento y conciencia de uno mismo y de su entorno, y debe enfocarse en el desarrollo de las fortalezas de las personas.
En mi opinión, un líder hoy no puede no tener propósito y significado, porque cuando tiene propósito y significado, tiene un porqué y es más fácil que encuentre el cómo. El líder debe ayudar a las personas que conforman los equipos a encontrar esa contribución y ese sentido que es un gran multiplicador de la capacidad. El líder hoy no puede no ser positivo, e insisto que a veces es difícil tener optimismo y esperanza. Ser positivo no es tener la cabeza en las nubes, sino tener los pies en el suelo, porque cuando yo creo que el esfuerzo que voy a hacer va a servir para conseguir el objetivo, me voy a esforzar. Y si no creo en que ese esfuerzo vaya a tener un resultado final bueno, no me voy a esforzar. Y en este sentido, dentro de este constructo de la positividad, se encuentra la autoeficacia. Creer en tu capacidad a nivel individual, de equipo y organizacional, en que podemos afrontar los nuevos desafíos, como hemos afrontado con éxito otros desafíos también muy fuertes en el pasado, y la pandemia es un ejemplo enorme de capacidad de adaptación social con carácter general. Y para terminar, el líder no puede no ser resiliente, tiene que tolerar la frustración. ¿O hay alguien aquí que quiera tener un líder, un jefe, que cada vez que viene algo difícil se echa para atrás, las manos a la cabeza y genera un nerviosismo enorme? Tolerar la frustración y gestionar la incertidumbre pasa a ser una habilidad y una competencia importantísima. Y por último, decía Ortega y Gasset que nada se puede esperar de un líder que no esté dispuesto a hacer más esfuerzo que los demás. Y esto es un cambio de paradigma, porque antes ser líder era tener a toda la pirámide a tu servicio. Y hoy liderar, como se dijo también en el panel anterior, es servir, es poner la prioridad en el objetivo común, en el bien común, y de esa manera, curiosamente, preocupándote de ese florecimiento de los demás, acabas siendo mucho más feliz tú mismo. Un cambio de paradigma, como bien dijiste, profundo en cómo nos vemos a nosotros y cómo nos vemos en la organización y en el sistema como líderes, completamente. Me gustaría que un par de ustedes, por temas de tiempo, me dijeran, si el aprendizaje para toda la vida es una ventaja decisiva, ¿cómo la vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir que estamos teniendo éxito en nuestro aprendizaje para toda la vida? ¿Es un aumento de salario? ¿Es un crecimiento profesional? ¿Es un cambio de carrera? ¿Cómo lo podemos medir? A nivel personal y a nivel en la organización, ¿cómo lo podría medir? Yo creo que en tu capacidad de adaptación. También platicábamos, Marta y yo, sobre el coeficiente de adaptabilidad, que hoy es fundamental, que debemos de tener todos desarrollando o desarrollado, dependiendo. ¿Cómo medirlo? No lo sé exactamente, no lo tengo muy claro, porque si queremos cuantificar algo así, sí lo encuentro un tanto complejo, pero al menos que el concepto de coeficiente de adaptabilidad que se suma a tu estabilidad emocional o inteligencia emocional y a tu coeficiente intelectual debe realmente apoyarte en lo que hoy estamos viviendo para tu crecimiento. ¿Qué significa coeficiente de adaptabilidad? Rápidamente, un pensamiento analítico por el boom de información que tenemos, tu capacidad de empatizar, de empatía con los demás y, por supuesto, tu orientación a servir, como decía Santiago, servir a los demás también. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Voy a añadir lo que dice Mauricio, porque es 100% el aprendizaje y cómo te adaptas. Y yo lo voy a decir, es cómo mides. El salario para mí es el bien, o sea, es el final, ¿no? Digo, nadie está peleado con el dinero, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que comentaba anteriormente, es ¿qué estás aprendiendo? ¿No? ¿Qué tan rápido lo estás aprendiendo? O sea, tu plan ya no puede ser de un año, tu plan tiene que ser cada 3 meses. ¿Qué estoy aprendiendo cada 3 meses? ¿Cómo lo estoy haciendo en la práctica? Y lo más importante es cómo eso impacta en mi día a día. Y es así para mí la manera en cómo lo vas a medir es todo lo que aprendo, cómo impacta en el día al día para que yo sea más productivo, tenga nuevas ideas, pero siempre se mide a través del impacto de lo que yo estoy aprendiendo. Para complementar todo lo que han mencionado, lo vería como un hábito. O sea, es como cuando quieres bajar de peso, ¿no? No sirve de nada que te estés midiendo todos los días. Lo que importa es que hagas un hábito, comer saludable, ejercitarse. Y eso es como, creo que hay que ver también este tema de la educación continua, adaptarse al cambio y a las nuevas realidades. Claro, claro, muchas gracias.
Tienes un minuto si nos quieres decir. Bueno, pues hoy el analfabeto hoy en día, creo que era Alvin Toffler, decía, el analfabeto hoy en día no es el que no sabe leer, sino el que no sabe aprender. Y el amor por el aprendizaje es precisamente una de las grandes fortalezas de las personas más felices. Entonces yo creo que no solamente hay que aprender, sino que hay que hacer algo más difícil, que es desaprender para reaprender. Y eso muchas veces es cambiar de paradigmas, estar dispuesto a decir lo que me sirvió antes, quizás no me sirva ahora, y eso requiere de humildad. Creo que para aprender hay que entender que no lo sabemos todo, ni mucho menos, y hay que intentar disfrutar aprendiendo. Muchas gracias. Me quedo con algunas reflexiones, te decía que un 20 enorme, me acordé de un concepto que me ha servido personalmente mucho y es este. Decía Rocío, no, pues yo no soy experta. En realidad, el cambio de paradigma o el cambio de actitud es abordar la vida con ojos de aprendiz, con actitud de novato, con actitud de yo no soy el experto, puedo tener todos los títulos, puedo tener los puestos o el lugar en la jerarquía muy alto, muy mediano, donde sea, pero soy un aprendiz, estoy aquí para aprender. En el momento que digo soy novata y estoy aprendiendo, ya no importa si me equivoco, ya no importa si de repente hago algo que parece tonto, ya no importa que te diga no lo sé o vamos a descubrir juntos el camino, porque estamos aprendiendo. Ese es como un primer gran cambio, porque si me quiero cerrar a soy el experto, soy el líder, el jefe, el director, entonces quizá me meto en una camisa de 11 varas en la que no me puedo equivocar, en la que yo tengo que saber las respuestas, en la que yo te tengo que decir qué hacer. Y no, si todos estamos aprendiendo constantemente. Y la otra es que justamente para que algo se vuelva mío, para que yo me apropie de algo, no puede quedarse nada más en mi mente. Me tiene que causar una emoción, me tiene que encantar y tengo que amar aprender. Y la segunda es que lo tengo que aplicar. Porque si no mi cerebro dice esto no sirvió, esto pues no pierdo energía conservándolo y lo desecho. Les agradezco profundamente, Gracias. Creo que su participación nos ha enriquecido mucho, nos ha hecho ver qué importante es justamente aprender constantemente, buscar los aliados como la Salle Connect que nos van a permitir esta dinámica de aprender diario. Y otra invitación importante, si algo aprendieron hoy que hoy puedan aplicar en su organización, háganlo. Y van a ver qué gran diferencia. Les agradezco mucho a nuestros panelistas, Gracias. Marta, Gerardo, Santiago, Mauricio. Sí, vamos a la foto, ahora sí no me equivoco.